Vamos al libro de Santiago, hermanos. Vamos a alistarnos para escuchar la palabra de Dios. El libro de Santiago lo he estado leyendo varias veces y también algunos cuantos comentarios. Y le titulamos a nuestra serie Una fe práctica, una fe práctica. Dios quiere que seamos prácticos en nuestra manera de vivir, que nuestra fe se muestre en nuestra manera de vivir. Y hoy vamos a ver Santiago, capítulo 1. Vayan por favor para allá. Les animo a que lean Santiago completo. Si usted no lo ha leído completo, léalo completo para conocerlo. Si usted ya lo ha leído completo, esta semana busque leerlo uno de estos días completos. Son 5 capítulos, muy sencillito y es muy práctico. Yo les decía que el libro de Santiago, algunos le llaman el Proverbios del Nuevo Testamento, porque nos ayuda en nuestra diaria vida, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Entonces espero que sea de bendición lo que aprendamos estos 31 mensajes domingos por la mañana, de la tarde, perdón. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo todos juntos y vamos a orar que Dios bendiga nuestro mensaje, que pueda ser de bendición. ¿Oramos? Primero leemos y luego oramos. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Repito, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a orar. Señor, quiero rogarte que tú bendigas este mensaje, que tú me guíes con tu espíritu para poder compartir tu palabra, que pueda ser clara, que pueda ser de bendición, que pueda instruirnos a ser como tú quieres que seamos y que podamos imitar a Santiago y también a tu Hijo Jesucristo en esto que quieres enseñarnos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a apagar los ventiladores, hermanos, si se puede, para que un momentito podamos escuchar la palabra de Dios. En la misma introducción, es muy interesante que Santiago muestra una de las virtudes más grandes que un cristiano puede tener un corazón de siervo. Dios quiere que usted tenga un corazón de sierva, de siervo. A veces nuestra fe pierde un poco la mesura, y sin embargo Dios quiere que nosotros aprendamos a ser siervos, a ser servidores, a tener un corazón de siervo. Los cristianos no siempre se distinguen porque están arriba como hombres de negocios o como el presidente o como el mero de una institución, sino más bien por el que sirve a esas personas. El creyente se muestra servicial, y de eso quisiera que veamos, hermanos, aquí en la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo en el versículo 1 podemos pensar en algunas lecciones acerca de tener un corazón de siervo como el que Santiago tuvo, hermanos. Yo en el colegio le he dicho varias veces a los estudiantes que si algo yo quiero ver en los graduados de nuestro colegio es que tengan un corazón de siervo. Hace varios años mi pastor me comentaba acerca de un colegio bíblico allá en Corea. Este colegio bíblico enseñaba a sus estudiantes doctrinas y clases de la Biblia y teología y todas estas cosas. Y los estudiantes regresaban a su iglesia madre y entonces empezaban a criticar a su pastor. No, es que él no sabe predicar, porque la homilética dice que debe de predicar así, y además no hacen las cosas bien porque la Biblia dice así, según muy sabelotodos.
Y entonces, como los pastores se dieron cuenta que los graduados de ese colegio salían con una cabezota, pero no servían, dejaron de mandar a sus jóvenes a ese colegio. De manera que ese colegio dejó de tener estudiantes, cerró y se murió. De nada sirve que tú sepas mucha Biblia si tú no sabes servir a otros. ¿Sí ve? Santiago es lo que está diciendo. Acuérdense lo que dice Santiago, es muy práctico. A mí no me importa cuánto sabes de la Biblia o si la leíste hoy, me importa cómo la vives. ¿Acuerdas? Una fe práctica. Pero lo bonito es que Santiago exige, pero porque él mismo era un siervo, hermanos. Vean el versículo 1, me impacta. Y vamos a ver cómo dice este texto acerca del servicio. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Yo veo varias características acerca de Santiago como un siervo, y vamos a sacar algunos pensamientos de la palabra de Dios que nos ayudan a ser mejores siervos. Dios quiere que todos seamos siervos, pero debemos entender cómo piensa un siervo, cómo se conduce un siervo, y qué nos enseña Santiago acerca de ser un siervo. Vamos a ver algunas lecciones rápidas. En primer lugar, hermanos, yo veo que alguien que tiene un corazón de siervo no se exalta a sí mismo. No se exalta a sí mismo. Si ustedes vieron en el versículo 1, es muy interesante que la manera en que se presenta Santiago, ¿cómo es? Santiago, ¿y qué dice? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, nada más compare con otros escritores cómo se presentaban. Algunos decían apóstol de Jesucristo, el anciano, como lo decía Juan. Pero Santiago se hace llamar a sí mismo siervo. Y es interesante, hermanos, porque Santiago no presume su título de apóstol, ni de anciano de la iglesia en Jerusalén. Tampoco dice que es, ¿se acuerdan que dijimos que lo más probable es que se tratara del hermano sanguíneo del Señor Jesucristo, Santiago? ¿Se acuerdan? Jacobo, que así se llamaba, Saint Jacob, que significa San Jacobo. Entonces, el escritor es Jacobo, y Jacobo se cree que era el hermano sanguíneo de Cristo, pero aquí no vemos nada de esto. No dice si tiene licenciatura, no dice que es doctor, no dice que es ingeniero, no dice que es licenciada. Alguna persona, no se te olvide que se llama licenciado, que es maestra, porque hay gente que se exalta a sí misma. Pero no, Santiago no se exaltó a sí mismo. Tú quieres tener un corazón de siervo, no te exaltes. No es que yo soy la maestra, no es que yo soy la encargada, no es que yo soy la mandamás, no es que yo soy aquí quien manda, no. Así es en el mundo. Yo me acuerdo en la universidad, había uno de mis maestros, maestro de economía, tenía un doctorado en economía. Y bueno, como se fue a estudiar a Estados Unidos y que se graduó y todo allá, entonces él era doctor en economía. Y bueno, es tal vez bonito su mérito, sabía mucho, etcétera. Él llegaba y nos daba clases sin libros, todo de memoria. Y era muy buen maestro. Pero ¿saben que a muchos les caía mal porque era pedante? Llegaba a un restaurante y en vez de decir, ¿cuál es su nombre? Señor Cuevas. El doctor Cuevas. Y él se exaltaba a sí mismo, yo soy el doctor Cuevas. ¿Ve? En el mundo así son las cosas, hermanos. Pero entre nosotros, la Biblia dice que el que quiere seguir al Señor debe de tener un corazón de siervo, y el corazón no se exalta a sí mismo. No quieres quedar tú en la parte más alta. De hecho, hermanos, el siervo siempre debe de buscar ir más hacia abajo. Vamos a Mateo, hermanos, sin perder el libro de Santiago. Así como Santiago no presumió de quién era él, ni lo que él había hecho. Vean Mateo 23:11. Mateo 23:11. Y vean cómo el Señor Jesucristo nos instruye y nos dice exactamente lo mismo, que no debemos de exaltarnos a nosotros mismos. Mateo 23:11, vaya rápido,
Mateo 23:11 dice la palabra de Dios: el que es el mayor de vosotros, sea ¿qué? Vuestro siervo. Porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces la palabra de Dios dice que uno no debe de autoexaltarse, sino debe de humillarse. ¿Por qué, hermanos? Bueno, un siervo siempre va hacia abajo, ¿verdad? Pero lo interesante es que la Biblia dice que el que se humilla será el mayor de todos, ¿sí o no? Tal vez nosotros no lo pensamos así, pero en el reino de los cielos el mayor es el que sirve. ¿Están conmigo? Eso significa que el que tenga un puesto más alto arriba es el que aquí en la tierra fue el que más abajo fue. Entonces, para ser alguien importante en el cielo, o tener un puesto especial, o tener una posición especial, o tener un reconocimiento del Señor Jesucristo, tú necesitas ir hacia abajo. Es como una escalera, pero regularmente las escaleras que tenemos siempre son hacia arriba, ¿no creen? Las escaleras son para subir, pero hermanos, la escalera del Señor Jesucristo es para bajar. La escalera del Señor Jesucristo es para bajar. ¿Quién se acuerda de ese juego de, ¿cómo se llamaba? Serpientes y escaleras, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las serpientes y escaleras? Y entonces las serpientes y las escaleras, a veces uno iba hasta abajo y de repente agarra la serpiente y escaleras, se va hacia arriba, ¿verdad? Y luego uno está hasta arriba, ya va a llegar, y de repente le toca el serpiente y escaleras, va para abajo, ¿verdad? En la vida espiritual, entre más quieres crecer, entre más quieres madurar, más debes de bajar en la escalera del servicio, debes de humillarte más, debes de servir a otros. En el mundo las personas más importantes son las que tienen más gente a su cargo, ¿no? Pero en el reino de los cielos, la persona más importante es a la que sirve a más personas. Entonces, por ejemplo, en el mundo, tú eres importante si trabajan para ti 20 personas. Eres más importante si trabajan 50 personas para ti. Por eso es que el presidente de México es una persona muy importante por lo que representa, pero también porque toda la gente que trabaja para él, ¿sí ve? Pero eso es en el mundo. Pero en el cielo, si quieres ser importante, si quieres ser reconocido por el Señor, la pregunta que se te va a hacer no es cuánta gente te sirvió, sino a cuánta gente tú serviste. Si tú serviste nada más a una persona, no vas a ser importante. Si serviste a 10, vas a ser más importante. Si serviste a 100, vas a ser más importante. Entonces la pregunta en el cielo, después de recibir a Cristo, ya que vamos al cielo, si tú quieres ser importante en el cielo, si tú quieres ser reconocido y exaltado y bendecido por el Señor, la pregunta es, ¿a cuánta gente estás sirviendo? ¿Sí ve usted? Por eso es que aquí Santiago no le importó decir ninguno de sus títulos, simplemente él se presenta: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No se trate de exaltar, no trate de que la gente vea lo que usted hace, no trate de ser exaltado o aplaudido o que le reconozca. Haga las cosas para agradar a Dios. Miren, hermanos, muchas veces los cristianos decimos que servimos a Dios, pero apenas nos maltratan y ya como que no nos gustó la cosa. Alguien dijo esta frase: la mejor manera de descubrir si alguien tiene corazón de siervo es cuando te tratan como uno. Digo, si te tratan bien, no es tan difícil, pero si te maltratan y no te dan las gracias, algunos cristianos ahí se enojan. Ni las gracias me dio, como si lo estuvieras haciendo para el hombre. Pero cuando lo haces para el Señor, tú no esperas que te den ni las gracias. Y si te maltratan, bueno, de todo modo yo lo hice para mi Señor. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Entonces, a veces la mejor manera de descubrir si alguien tiene corazón de siervo es si lo maltratas. No estoy diciendo que maltrate a alguien más, ¿verdad? Estoy diciendo que si te maltratan, no te quejes porque lo hiciste para el Señor. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Alguien que tiene corazón de siervo no se exalta a sí mismo. Segunda lección. Alguien que quiere tener corazón de siervo se niega a sí mismo. Lucas 9, por favor. Se niega a sí mismo.
Lucas 9, por favor. Algo de Santiago que me llamó la atención. Les digo que he estado leyendo muchas veces el libro de Santiago. Mi meta es leerlo 50 veces. Llevo 14 en estos días. Y quiero seguir leyendo, hermanos, pero espero poder prepararme bien para compartir mejor para ustedes. Pero algo que yo noté, a diferencia de otros escritores en la Biblia, es que él no dice nada de sí mismo. Él no dice nada de sí mismo. Sabemos que lo escribió Santiago porque él dice al principio que él es Santiago, pero él no habla ni de él, ni de su familia, no habla nada de él, como si él no fuera importante. ¿Qué es importante? Hablar de Jesucristo y hablarle a la gente de Jesucristo. Y de eso se trata el libro de Santiago. Él no habla de él, no manda saludos, no dice me saludan a mi hermana, no, simplemente como siervo, él se niega a sí mismo. Y no se refleja nada en la carta de Santiago acerca de él. Eso es algo muy bonito. Ahora, yo estaba pensando que para tener un corazón de siervo es difícil porque te tienes que negar a ti mismo. Y Jesucristo lo dijo en Lucas 9, hermanos. Vayan a Lucas 9 y fíjense, es muy interesante lo que dice el Señor Jesucristo acerca precisamente de humillarnos y de hacer las cosas como Él pide y que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Ya lo tienen? Ok. Espérame. Lucas 9, ok. 23. Dice la Biblia, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermanos, el Señor Jesucristo invitaba a todos a ser sus discípulos. Y uno de los requisitos para ser sus discípulos es negarnos a nosotros mismos. Por eso es que cuando tú quieres empezar a servir es difícil, hermanos. Servir es difícil. Porque servir requiere que tú te hagas a un lado a ti mismo, te niegues a ti mismo lo que tú quieres o deseas o necesitas y que tú hagas lo que otro quiere o necesita. Eso es servir. Y entonces el siervo, según el Señor Jesucristo, debe de negarse a sí mismo, decirte en el espejo no a lo que tú quieres. Regularmente, hermanos, cuando uno quiere ser siervo, se va a dar cuenta que hay cosas que uno quiere hacer y no puede hacer. Pero siempre el siervo va a tener que negarse a sí mismo para lograr ser un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, a veces vas a tener que decirle no al sueño, a veces vas a tener que decirle no a algo que tú quieres y que prefieres hacer otra cosa para agradar al Señor. Entonces, negarse a sí mismo, hermano, es que tú seas capaz de verte a ti en el espejo y te digas, no, esto no lo voy a hacer aunque quiero hacerlo. Porque quiero hacer otra cosa para el Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Negarse a sí mismo va contra nuestra naturaleza. Por eso es que la única manera en que tú seas un corazón de siervo, una señorita con corazón de siervo, una hermana con corazón de siervo, es que tú busques estar llena del Espíritu Santo y hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, si tú vives en la carne, lo único que vas a querer es complacerte a ti mismo. Pero si tú quieres seguir al Señor y eres lleno del Espíritu, entonces si eres un cristiano espiritual, entonces tú vas a poder negarte a ti mismo y poder seguir al Señor Jesucristo. Entonces, negarse a sí mismo, hermanos, no es fácil. Regularmente nosotros trabajamos al revés. Queremos algo y buscamos cómo saciarlo. Tenemos sueño y ¿qué hacemos? Busco cómo dormirme. Tenemos sed, busco cómo comprarme la coca. Tenemos calor en el coche, ¿qué hacemos? Prendemos el aire o bajamos las ventanas. Yo me acuerdo cuando yo intentaba ser un siervo. Me acuerdo que Pastor Kim estaba pastoreando aquí todavía y pues muchas veces yo anduve en su coche.
Y no sé por qué él siempre le gustaba tener las ventanas cerradas y el aire apagado. Y yo por dentro me estaba asando, pero yo decía, si él no le pone el aire, yo no le voy a pedir que ponga el aire. Yo voy a, lo que él diga, lo que él haga, yo lo voy a hacer lo que él diga. Y para hacer eso yo tenía que aguantarme el calor. Entonces, ¿alguna vez ustedes por sujetarse a alguien tienen que aguantar el calor? Sí, pastor, hoy en la mañana. Así es. En la mañana yo veía a varios hermanos, estaba yo predicando. Ahorita está más fresquecito, pero hace rato estaba más bravo. Yo vi a algunos hermanos ahí con la Biblia, con el tratado, con lo que hubiera, ahí estaban, ¿verdad? Y yo no quería tardarme mucho, porque no me tardé mucho. Ya le pregunté a mi esposa, me dijo que estuvo bien. Pero cuando uno quiere hacer algo que le agrada a Dios, debe de negarse a sí mismo. ¿Sí ve usted? Muchas mamás que no conocen de Cristo son capaces de negarse a sí mismas y dormirse tarde y ayudar a sus hijos con la tarea porque aman a sus hijos. Y de la misma manera un cristiano debe de negarse a sí mismo por amor a su Señor. Hermanos, no se niegue a sí mismo porque yo se lo diga o porque se lo exija a alguien, sino que simplemente entienda que un discípulo de Cristo quiere servir al Señor, es siervo del Señor Jesucristo y está dispuesto a decirse a sí mismo, no, ahorita no, no, ahorita no. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, el tener un corazón de siervo significa decirte a ti mismo no. Vamos a Juan 13, por favor. Y en Juan 13, para mí es el ejemplo más tremendo de servicio que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. En Juan 13, la Biblia dice que el Señor Jesucristo tomó agua, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y todavía Pedro le dice, Señor, tú eres el maestro, yo debería de lavarte los pies a ti. Eso está en el versículo número 6, cuando le dice Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y hermanos, sin embargo el Señor Jesucristo dice claramente en el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora este versículo nos manda lavar los pies los unos a los otros. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a darle. ¿Quién va a empezar, hermanos? Aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua. Hermanos, miren, cuando uno piensa en la realidad, quitarse los zapatos, luego uno ¿qué piensa? Huelen feo los pies, ¿no? Pero usted no se da cuenta que Jesús le lavó los pies a sus discípulos y ellos no usaban ni zapatos, usaban sandalias, caminaban en el desierto, caminaban por todas partes. Eran pies sudorosos, polvosos, posiblemente apestosos. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos literalmente. ¿Está conmigo? Y a mí me impacta, hermanos, que el maestro siendo el maestro, él no solo se humillara, sino que también negándose a sí mismo. ¿Quién le lavó los pies a Jesucristo ese día? Nadie. Él lavó los pies de sus discípulos. Y eso es muy interesante, hermanos, porque es una bendición ver que nuestro Salvador se negó a sí mismo para servir a los demás. Hermano, tú quieres ser un buen cristiano, ponte a servir a alguien más. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el mismo Señor Jesucristo sirvió a los demás. Tú quieres ser una buena cristiana, sirve a alguien. Tú quieres ser un buen cristiano, sirve a alguien. Hermano esposo que está aquí, sirve a tu esposa. Busca hacer algo para tu esposa. Porque algunos malentienden la ecuación y nada más se quedan con que no, la Biblia dice que yo soy la cabeza y mi esposa me debe obedecer y te callas y tienes que seguirme porque si no me obedeces te voy a acusar con el pastor que eres una esposa rebelde.
Pero no nos damos cuenta que Cristo es digno que le sirvamos, pero Él nos sirvió primero a nosotros. Entonces, la cabeza, que es Cristo, la cabeza sirve al cuerpo. ¿Están conmigo? De esa misma manera el esposo debe de servir a su esposa. Entonces, el esposo, espera, ya me lo voy a quitar porque si no aquí los voy a dormir, hermano. Me lo voy a poner ahora. Ok, entonces, hermanos, cuando usted quiere liderar a su esposa, quiere liderar a su familia, usted sirva a su familia. Sírvalos, sirva a tu esposa. Hazle algo, ve lo que ella necesita, sírvela. No veas lo que ella tiene que hacer, ve cómo tú le puedes ayudar con las cosas que ella está haciendo. Pero pastor, es que estoy cansado. Precisamente por eso hay que negarnos a nosotros mismos. ¿Sí ve usted? En la casa algo que trato de hacer es no permitir que mi esposa suba a la azotea. Desde que se embarazó del segundo embarazo y le dijeron que no podía estar subiendo escaleras, entonces yo le dije, no, yo subo la ropa. Y como es subir hasta el tercer piso y luego bajar, pues no es bonito ni es fácil. Pero yo siempre trato de hacerlo, y cuando mi esposa me lo dice, no siempre es agradable, ¿verdad? Más cuando ya me tengo que ir, tengo que hacer otros pendientes, me dice, oye, ¿puedes subir la ropa? Yo digo, ¿qué? Pero me acuerdo que hay que servir al otro, ¿no? Y entonces pues rápido lo hago y ya me voy. A propósito, no me gusta tender la ropa, especialmente cuando se me atoran los dedos en el lazo. Ay, no sé cómo las mujeres tienen esa habilidad de separar el hilo, aunque tenga 30 kilos de peso el hilo, y aún así le separan. Yo hasta le meto los dientes, no puedo, hermanos. Pero las mujeres rápido así le abren y mete la ropa y eso es bueno para arrancarla. Eso sí es fácil, ¿eh? Aunque se vayan los botones, ahí se vayan, no importa. Pero hay mamás que así, le meten eso, ¿eh? Y hermanos, lo que Dios quiere que usted entienda es que un cristiano, para madurar en el Señor, tiene que aprender a negarse a sí mismo y servir a los demás. Sirve a tu esposa. Hermana, sirva a su esposo. Jóvenes, sirve a tus papás. No seas malcriada, no seas malcriado. Sirve a tus papás, sirve a tu mamá. Trátala a tu mamá como la reina y tu papá como el rey. Hay que aprender a servir a nuestros papás, porque allá en el mundo, ¿qué esperan los reycitos? Que los papás sirvan, ¿no? Y los niños bien malcriados, echados a perder, berrinchudos, pero los papás les dan todo. Jóvenes, sirve a tu mamá, sirve a tu papá, sírveles por amor, por agradecimiento. Hermanos, aún podemos servir a nuestros papás, ¿no? Si usted tiene a sus papis ya grandes, sirvámoslos. Yo sé que estamos muy ocupados, pero hay que intentar servir y ayudarlos, ¿no? Sirve a la gente. Tú trabajas, sirve a tu jefe. Te van a decir que eres un lambiscón, te van a decir que eres un barbero, lo que tú quieras, pero un cristiano sirve. Estás en tu trabajo, sirve a tu jefe. Eres un hombre de negocios, tienes un negocio, sirve a tus clientes. Estás en la escuela, sirve a tus maestros. Hermanos, tenemos que aprender a servir. La marca de un buen cristiano es cuando es servicial. Y además, hermanos, el servicio debe de ser algo voluntario. Vamos a otro texto, hermanos. Efesios 6, por favor, versículo 5. Este texto se lo dice a los esclavos, literalmente esclavos, pero podemos aplicar algunas cosas para los siervos de Dios, porque nosotros también somos siervos de Dios, ¿no es así, hermanos? A propósito, la palabra siervo en el Nuevo Testamento, cuando usted la ve, usted piensa que se refiere a un sirviente, ¿no? Pero en el griego, la palabra griega doulos se puede traducir como esclavo también. Entonces, es posible que usted
pueda ver, por ejemplo, a Pablo, cuando dice Pablo en Romanos 1:1, siervo del Señor Jesucristo, él está diciendo doulos Jesucristo, es decir, siervo, esclavo del Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Entonces, vea que dice Efesios 6:5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y fíjese el versículo 6 que habla de voluntario, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La tercera característica que quiero que veamos del corazón servicial es que el corazón servicial es voluntario. Si tú dices, pastor, pero si yo ayudo en la casa, yo lavo los trastes, sí, porque te lo pide tu mamá. Eso no es un corazón de siervo. Cuando te piden hacer las cosas, no es realmente un corazón de siervo. Un corazón de siervo es cuando busca ser servicial, pero aunque nadie se lo pida. Hace ratito tuvimos los bautismos y yo tenía varias cosas que tenía que hacer y se juntaron. Y es bonito cuando alguien es servicial. Yo vi a hermana Viri ahí empezó a poner las jergas, varias hermanas, ¿no? Aunque vi a hermana Viri ahí trapeando, jalando el agua, porque ya estaba haciendo un cochinero aquí, ¿verdad? Yo estaba ensuciando mucho, ya estábamos mojándonos. Qué bonito que haya hermanos que se fijan en la necesidad y que busquen sin que nadie se los pida, vayan y lo hagan, ¿sí ven? Ese es el corazón más bonito, el que no le tienes que pedir nada, sino que se da cuenta y hace las cosas y te ayuda, ¿sí ven? Ese es un corazón de siervo. Entonces usted busque ir más allá de lo que le piden. Si ve alguna necesidad, hágalo. Pastor Chappell decía una frase muchas veces. Él decía, ve la necesidad y ve a la necesidad. ¿Sí ve? Entonces, si tú ves algo que hace falta, hazlo. Porque si tú ves que hace falta algo y no lo haces, vas a estar de criticón. Vas a estar, en la iglesia está todo sucio, ahí dejaron el bautisterio todo sucio y lleno, y no hay agua, y uno se pone a ver las cosas que hacen falta. Hacen varias cosas falta en nuestro templo, en la iglesia, en servir al Señor. Yo le he dicho a varios varones que necesitamos más sugieres, ahorita nada más tenemos uno, yo creo que necesitamos unos 4 o 5, entonces necesitamos más sugieres. Y un ujier es el que sirve a todos, ¿verdad? El que sirve a los que llegan, el que está buscando que el orden de la iglesia esté bien, sirve al pastor, sirve a los demás, es un siervo. No dijera yo, no, se necesitan predicadores, porque aquí algunos saben, no, es que yo quiero predicar, pastor. Pero si yo pido siervos, ¿quién va a decir yo? ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermanos? El siervo debe de ser voluntario. En nuestro texto dice, en el versículo número 6, decíamos, no sirviendo al ojo. Uno lo hace por servir al Señor, y luego en el 7 dice, sirviendo de buena voluntad. Dios busca que tú y yo lo hagamos voluntariamente. Me dio gusto hace ratito, yo llegué, no me pude quedar a comer porque me fui con mi esposa para estar con ella un ratito comiendo, pero me dio gusto, yo llegué y había 2 hermanos trapeando. Qué bonito, eso habla del corazón. Dios agrada de un corazón que no te tienen que estar pidiendo las cosas y tú las haces. ¿Sí ves? Eso es un corazón de siervo. Entonces siempre busca estar atento. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué le hace falta al hermano, a la hermana? ¿Qué le hace falta a la iglesia? ¿Qué le hace falta al pastor? ¿Qué le hace falta al bautisterio? ¿Qué le hace falta de decoración en la iglesia? ¿Qué hace falta de los cables? Siempre buscar cómo ser un siervo. Algo que me gusta de mi esposa es que ella le enseñaron en su casa ser servicial. Me gusta eso. Me gusta que mi esposa a donde va, ella quiere lavar los trastes. Y luego no la dejan, ¿verdad? Pero mi esposa dice, es que en mi casa me enseñaron que pues a donde vayas, pues ve que se necesita. Y para mí es algo bien bonito, es una característica muy bonita el servir. Pero lo más bonito es que la Biblia dice que una característica de una persona cristiana madura es ser servicial, un corazón servicial. Yo te quiero animar que tú sirvas al Señor sirviendo a la gente. Si ustedes se dan cuenta en Santiago 1:1,
Él se hace llamar siervo de Dios. Pero ¿a quién le escribe? No le escribe a Dios, le escribe a los judíos creyentes, ¿sí o no? Entonces Él les está sirviendo a ellos. Entonces, tú quieres servir a Dios, sirve a la gente. La manera de servir a Dios es servir a alguien más. Por eso yo le decía, sirve a tu esposo, sirve a tu esposa, sirve a tus hijos, sirve a tu jefe, sirve a tus papás, sirve a tu pastor, sirve a tu maestra, sirve a tus clientes, sirve a alguien. El corazón de siervo sirve a Dios sirviendo a la gente. Alguien decía, no, es que servir a Dios sería tan bonito si no fuera por la gente. Pero esa persona que dijo eso no entiende que servir a Dios es a través de servir a la gente. ¿Sí ve? Entonces, hermano o hermana, busque servir al Señor buscando servir a alguien más. ¿Quieres ser mayor? ¿Quieres ser maduro? Sirve a más personas. Es difícil servir a uno o a dos. Es difícil servir a tu familia. Pero es más difícil todavía, además de servir a tu familia, servir a otra familia, servir a otra persona, visitar a alguien, ayudar a alguien, estar buscando servir a alguien más. Ahora te dices, ¿pero quién me va a servir a mí, pastor? No, tal vez nadie te va a servir. Pero acuérdate que la escalera para servir a Dios es hacia abajo. Porque un día en el cielo, esa escalera se va a voltear. Y los que estaban hasta abajo serán el mayor, el primero. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso en el texto que leímos de Efesios, donde seguimos. ¿Sí sigue ahí? Por eso en Efesios 6 hasta el final, en el versículo 8, dice que se va a voltear la escalera diciendo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué está diciendo? Que tú debes de irte hacia abajo. Baja la escalera y en el cielo se va a voltear la escalera. Y los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Y los que fueron servidos aquí, allá van a estar sirviendo. Y los que sirvieron aquí, allá serán servidos y recompensados por el Señor. Tenga un corazón de siervo, hermanos. Y vas a mostrar tu espiritualidad. Vas a mostrar que quieres seguir al Señor como una discípula, como un discípulo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestro mensaje. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque en tu primera venida veniste como siervo para enseñarnos que queremos y debemos servir, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, pero viniste humildemente para servirnos. Gracias, Señor, por dar tu vida en rescate por nosotros. Y ahora, Señor, te pido que tú nos ayudes a aprender a desarrollar un corazón de siervo que no busca autoexaltarse, que no busca lo suyo, sino negarse a sí mismo. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, Señor, y ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada. Y también, Señor, ayúdanos a servir a los demás y servir a cada día más personas. Y ayúdanos a tomar decisiones en esta tarde. Y así como estamos, hermanos, yo quiero invitarle a tomar una decisión muy sencilla. Yo voy a tener un corazón de siervo, yo voy a tener un corazón de sierva, y yo voy a servir a los demás. Yo voy a empezar a servir a mi esposa, yo voy a servir a mis hijos, yo voy a servir a mi mamá, voy a servir a mi papá, aunque ya están grandes, yo voy a servir a mis papás. Yo voy a servir a mi pastor, voy a servir a mi iglesia, voy a servir a los niños, yo voy a servir a las damas, voy a servir a los jóvenes, yo voy a servir a otros, porque yo quiero tener un corazón de siervo. ¿Puedes ver su mano, hermano, hermana? Yo voy a tener un corazón de sierva, de siervo. Veo varias manos, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, puedes bajar tu mano, puedes bajar tu mano. ¿Por qué no ora un momentito al Señor y le dice, Señor, ayúdame a negarme a mí misma, a mí mismo? No es fácil. Yo quiero
y yo necesito algunas cosas, pero yo quiero aprender a tener un corazón de sierva, de siervo. Yo quiero servirte a ti, servir a otros. Encuentra a quien servir. En la iglesia hay gente que necesita ser servida. Sirve a alguien de la iglesia, sirve a otros y mostrarás tu corazón de sierva, de siervo. Quisiera preguntar si hubiera alguien que no está seguro de ir al cielo. Quiero decirle, Cristo vino a servirnos y por eso murió en la cruz, para comprarnos nuestra salvación. Y lo único que usted necesita hacer es recibir a Cristo como su Salvador. Si usted no ha recibido a Cristo, yo le invito a recibir a Cristo en esta tarde. ¿Habría alguien así? ¿Podría levantar su mano un momentito? Pastor, yo quiero recibir a Jesús. Tengo dudas, no sé si voy a ir al cielo, no sé acerca de recibir a Cristo, no sé si he recibido a Cristo. Yo le invito a recibir a Cristo en esta tarde. ¿Me lo podría mostrar levantando su mano un momentito? Pastor, yo quiero recibir a Jesús. ¿Alguien? Okay. Señor, ayúdame a mí a ser siervo. Ayuda a nuestra iglesia a ser siervos los unos de los otros. Te pido especialmente por los esposos que a veces estamos cansados o están cansados y van a trabajar. Ayúdalos a servir a sus hijos, a su esposa y ganarse el liderazgo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a tener un corazón de siervo en todo lo que hagamos en la iglesia y servirnos por amor a ti y el amor los unos a los otros. Padre, algunos hermanos están empezando a servir a la iglesia, algunos están sirviendo en jóvenes, algunos a los niños, algunos a las damas, algunos a la iglesia en general. Ayúdanos a tener corazón de siervo, Señor, y aprender a ser como tú. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.